Conversaciones con el autor. Hoy con Marc Aguirre, autor de Etiopía, para hablarnos de las claves de su nuevo libro. Autor de títulos como Yemen, Camboya y Una América Latina inconveniente, tiene ya recorrido narrando la experiencia internacional. Soy Miguel Riera de Viejo Topo y hoy me acompaña en este hermoso marco de la librería Finestras de Barcelona el autor de un libro de título rotundo, Etiopía se llama el libro, y el autor es Marc Aguirre, nuestro amigo de toda la vida, casi. Hablemos del libro. Has escrito un libro, Marc, que es un compendio global, absoluto, de lo que es Etiopía. Es, en cierto modo, un libro de viajes, porque hasta puede servir para un turista que quiera informarse. Es un libro que es un análisis político, sociológico, climático, ambiental. Has tocado Etiopía en todos los aspectos y ámbitos. Me pregunto, ¿cómo has conseguido hacer eso? ¿Ha sido a base de muchos viajes que has hecho a Etiopía? ¿Ha sido con una estancia ahí? ¿Por qué tu relación con Etiopía? Sí, hola, buenas tardes o buenos días a todos. Yo viví en Etiopía durante 3 años. La razón es porque mi compañera trabajaba en una agencia de Naciones Unidas y tuve la oportunidad de estar allí viviendo 3 años. Yo al principio no pensaba escribir un libro sobre Etiopía. La verdad, ya había escrito de otros lugares que me parecían interesantes, como Yemen, Camboya, pero cuando llegué a Etiopía empecé un poco a entender la importancia de ese país o la fascinación que ese país tiene con muchos viajeros y mucha gente interesada en conocer África y el Cuerno de África. Y la verdad que es una sociedad que ves mucha diversidad, muchas expresiones de ritos, de comportamientos que no realmente piensas que se han perdido, que lo has leído en libros que hablan del pasado y de repente ves con tus ojos que eso está ocurriendo en un país, en un lugar, y te empieza a atraer. Y descubres que Etiopía ha sido uno de los lugares en la historia que empezó una civilización y empezó un camino por sí misma y que además ha sido un camino muy influenciado, pero nunca ha sido un país sometido, colonizado por otras culturas. Siempre ha sido independiente, lo que empezaba a explicar por qué encuentras comportamientos, ritos, situaciones en las que no has visto en otros lugares. Además, en el momento que yo estaba viviendo, empezó una crisis política fuerte dentro del régimen, una lucha del poder entre diferentes grupos políticos que hundía sus raíces en lo que había sido la revolución de 1974, que acabó con el emperador Haile Selassie y proclamó una república y empezó una nueva dinámica en la política de Etiopía, lo cual daba más otro elemento más interesante. Y por si fuera poco, Etiopía en esos años estaba creciendo a unos niveles de tasas el más grande de África y casi comparable a China en aquel momento, lo cual estaba transformando el país de manera económico-sociológica. Había proyectos en zonas del sur que nunca habían sido sometidas por el capitalismo, que había otros modos de producción, había cambios, aspectos ecológicos en sociedades pastoriles, por ejemplo, y
era un país dinámico que quería dejar de ser un país de campesinos, que es lo que era Etiopía, y convertirse en un país productor industrializado, productor manufacturero. Hablas de país. La impresión que tengo yo al leer tu libro es de que no es un país, sino que es un conjunto de 1000 países. ¿Es así? Sí, es así. Bueno, 1000 quizás es una expresión exagerada, pero de unos cuantos. Sí, yo creo que es un poco... Etiopía se juega en esos dos niveles. Es un país porque hay un Estado y hay un grupo político que llama o dice que eso es Etiopía y está construyendo Etiopía, pero Etiopía ha sido un imperio hasta la revolución de 1974. Y un imperio quiere decir que hay un centro de poder localizado, que se llamaba la metrópolis, ¿no? Y que se ha ido expandiendo, ocupando territorio, sometiendo a otras naciones, a otras etnias, a otros lenguajes, a ese proyecto de construir Etiopía. Por eso lo que tú dices, el libro refleja, bueno, ha habido un grupo del norte, Amara, que ha intentado construir un Estado en un vasto territorio, pero ha ido sometiendo a diferentes etnias, diferentes naciones, que hasta 1974 no se han expresado políticamente. Le das mucha importancia desde el punto de vista geopolítico, geoestratégico, a Etiopía, en el Cuerno de África. ¿Cuál es la razón de esa importancia que tú le das a la... Yo creo que históricamente ha sido importante porque Etiopía tenía relación con el Mar Rojo, y el Mar Rojo era un canal que comunicaba Oriente, lo que era la India, lo que era China, con el Mediterráneo, con lo que era Europa. Era tránsito. Y eso desde que comienza la civilización prácticamente ocurre así. Luego, Inglaterra, la gran potencia hegemónica del siglo XIX y principios del XX, vivía de la India y tenía que preservar el Mar Rojo y el Canal de Suez para poder mantener su dinamismo y crecimiento económico y su riqueza. Eso siempre le ha dado a esa zona del mundo, al Cuerno de África, una importancia estratégica. Recientemente eso yo creo que se ha incrementado porque Etiopía es uno de los países que tiene más agua dulce de África y del mundo, gracias a los monzones que llegan a las zonas altas de Etiopía, que puede tener 3.000, 4.000 metros, y la lluvia desde marzo a septiembre es diaria y llena el Nilo, y eso permite la vida en toda la cuenca del Nilo y en Egipto desde siempre. La falta de agua, eso le da más importancia. Sabes que hay una disputa entre Egipto y Etiopía por el agua. Etiopía está haciendo una presa. Luego, Etiopía también es una salida de la profunda África al mar. Los minerales críticos que están en el Congo o en Central África pueden salir por dos lugares, o pueden salir por Kenia o pueden salir Nilo hacia Etiopía, hacia Sudán al norte. Entonces eso le da, son razones que tiene una gran importancia. Por ejemplo, esto quiere decir, a China hay 8 vuelos diarios desde Addis Abeba. Es decir, que toda la penetración china en África pasa a través de Etiopía. China tiene, la única base que tiene en el mundo fuera de China está en Djibouti, que Djibouti es un estado fronterizo con Etiopía y es una zona natural de salida al mar de Etiopía, que es el problema, que Etiopía es un país sin salida al mar y eso está creando problemas.
pasa por Etiopía. Entonces, esa es la importancia, yo creo, geopolítica de Etiopía, que es muy importante. Leyendo tu libro, en varias ocasiones se advierte una sensación de peligro personal tuyo, ¿no? Es decir, tienes que ir de una población a otra y te tienes que asegurar antes de que los caminos están libres, ¿no? Necesitas apoyo de autoridades, etcétera, para pasar de un pueblo a otro. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo te sentiste en cuanto a tu seguridad personal? Recientemente hemos tenido el caso de un periodista español, fotógrafo, que ha sido tiroteado, ha muerto precisamente en un camino de Etiopía. ¿Tú cómo lo viviste eso? Bueno, yo creo que lo que hay que tener claro, viajando no solamente en Etiopía, sino en toda África, es que el Estado no ejerce el mismo control que el Estado en Europa. Es decir, que el Estado en África es una institución en construcción, una institución que no ha desarrollado todos sus tentáculos para controlar el territorio, controlar el movimiento de las personas, protegerlas si es necesario. Entonces, cuando tú viajas en Etiopía o en África, vamos a poner en Etiopía, tú tienes que tener conciencia de que un soldado o un hombre de una milicia o un hombre armado de una comunidad no va a obedecer las leyes que tú piensas que va a cumplir. Entonces, entras en otra lógica de interrelacionar con esas autoridades, en el sentido de que pueden ejercer poder y fuerza en ese territorio para ver lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Yo creo que si tú no traspasas lo que ellos te dicen y que puedes hacer y aceptas que su poder es más fuerte que lo que tú piensas que el Estado le va a dominar, yo creo que no hay problema. Entonces, yo creo que si tú logras y entiendes y llegas a un acuerdo con esas autoridades sobre el terreno y reconoces su soberanía pequeñita sobre ese terreno, creo que es menos problemático. Bueno, no sé, para un turista me parece que es altamente problemático, ¿no? Bueno, es que yo creo que si vas con agencia, ellos hacen ese trabajo. Y si vas solo, pues yo creo que tienes que entender un poco dónde te vas a meter. O sea, lo que quiero decir con eso es que tú reproduces como un turista, ponte catalán. Llegas allí y piensas que el Estado, la policía, los jueces van a ser, hay unas leyes nacionales y tú esta es la ley. Eso es una ilusión. Es lo que hablamos también en el libro, cómo la dificultad de construir un Estado, cuando tú te expandes desde un centro de poder a otros, y obviamente tiene todos estos conflictos. Yo creo que si te preguntas cómo me sentí, yo pienso que nunca tuve realmente una situación de peligro, pienso. No, ahora no me viene en mente. Hablemos de la construcción del Estado a lo largo de la historia, una historia muy antigua porque se remonta a la reina de Saba, Salomón, a la aparición de la cristiandad, en fin. ¿Puedes señalar las etapas más importantes de la configuración, desde entonces, de la configuración de ese Estado? Sobre todo del último siglo para acá, obviamente. A mí, una cosa que me llamó la atención también, que yo no conocía, es cuando te enteras de que Etiopía ha sido cristiana antes que Roma, antes que España. O sea, que si es la primera cosa. ¿Cómo? ¿Cómo que Etiopía ha sido cristianizada antes que el centro de la cristianidad, ¿no? Y yo creo que solamente Armenia fue políticamente se hizo cristiana, que empezó también por arriba, le costó siglos que la población asumiera ese cristianismo, pero la primera constitución política de un proyecto de hacer un Estado fue hace 2000 años, fue en Aksum, en lo que es ahora Tigray, que era un centro agrícola y comercial, que eso es importante.
porque ha habido, de hecho, en esa zona del Cuerno de África, yo creo que desde hace 20.000 años se está creando redes comerciales con la obsidiana, sobre todo, y luego se pasó al incienso, y siempre ha habido entre el Mar Rojo, que hablábamos antes, y la zona del Nilo, entre medio, esa zona siempre ha estado, y el Bajo Nilo, siempre ha estado comunicado con redes comerciales. Y ahí empezó el primer estado, porque esas redes comerciales, antes de establecerse el primer estado en Etiopía, estaban en manos de los yemenitas, de los sabaenos. Pero en el año 2000, para hacerlo corto, grupos locales de alrededor de Aksum establecen un estado que pasa a ser ser cristiano. Y a partir de ahí existe la idea, como todos estados, de expandirse, y se expande hacia el sur. Y le costó casi 1800 años llegar hasta lo que es Addis Abeba, con momentos que el Estado o el emperador caía y los poderes locales renacían en ese ciclo, pero siempre hubo la idea de hacer un Estado etíope. Y de hecho, hasta el siglo XX, principios del siglo XX, las fronteras de lo que hoy es Etiopía no se constituyen. O sea, ha sido un proceso histórico de 2000 años, que lo que hablamos antes, siempre hay dos Etiopías. Hay un proceso de constituir esa nación, ese Estado, y otro proceso de resistencia por poblaciones locales, etnias, a esos grupos de poder. Y esa ha sido un poco la dialéctica de Etiopía, que con la revolución de 1974, cuando se acaba el imperio, esa idea de Etiopía no muere, pero empieza a ser expresada políticamente como una resistencia de partidos étnicos nacionales, tigriños, amaras, oromos, que hasta entonces no habían existido. Y entonces el problema de hacer un Estado etíope entra en otra etapa. Ya no enfrentas a etnias que resisten culturalmente, antropológicamente, sino ya se crea diferentes centros de poder locales que se cuestionan incluso si tiene sentido el proyecto de Etiopía. ¿Y cuáles son los principales pasos de los dos últimos siglos? Empezando quizá por el rey Menelik, cuando se constituye en realidad ese estado que tú apuntabas, luego el paso, la figura del emperador, con la invasión italiana, etcétera, etcétera. Después pasa por una etapa marxista. ¿Puedes hablar un poco de esas etapas? Sí. El proyecto imperial, ese proyecto que nació hace 2000 años y que Etiopía ve como algo excepcional, toma un impulso muy fuerte cuando los etíopes, organizados por Menelik, entonces el emperador, con sede en Addis Abeba, pero en una movilización popular de todas las etnias, todas unidas, derrotan a los italianos en Adwa, porque Italia, que había tomado lo que es hoy Eritrea, el puerto de Massawa, 50 años antes o 30 años antes, intenta expandirse hacia Etiopía. Y los etíopes lo paran y derrotan a una armada europea de blancos, y es la primera victoria africana de negros contra estos europeos que nos vienen a invadir, y los hemos parado. Ese impulso refuerza toda la idea de unión, de un Estado que es capaz de parar militarmente al imperialismo en territorio de Etiopía. Es una de las razones de por qué la Unión Africana todavía está en
está la sede Addis Abeba. en Addis Abeba. A partir de ahí, ese impulso, lo que hace Menelik, y aquí hay también una discusión, él deja Eritrea en manos de los italianos, la parte del mar, y decide expandirse hacia el sur, hacia el Nilo Blanco y hacia el lago Turkana, y ir incorporando a su imperio nuevo territorio. Y ahí son tribus muchas pastoriles, y los oromos, que ahora es la población más mayoritaria de Etiopía, es una de ellas, y se va expandiendo. Él decide financiarse con el tráfico de esclavos, que estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX, y con el marfil de los elefantes, y que se pone muy de moda en Europa y Estados Unidos, los muebles de marfil, todo de marfil, y hay una gran demanda. Y se va expandiendo. Y ahí es cuando quizás sea uno de los puntos más álgidos de esa expansión etíope, porque ya los ingleses ya no le permiten ir más hacia el sur. El lago Turkana, la frontera norte es de Etiopía, pero el resto es de Kenia, que está bajo control inglés. South Sudán está relativamente cerca y también está bajo control inglés, y ya hay un límite. Entonces entra en otra etapa, que es cuando de hecho hay una guerra entre Francia, Inglaterra y Alemania por el control de Etiopía, pero cuando se hace la entente entre Francia e Inglaterra, solo hay que sacar a Alemania. Pero Inglaterra, la gran potencia, reconoce la asistencia del emperador etíope y la asistencia de Etiopía. Y ese emperador, Haile Selassie, gobierna hasta 1970. Intenta modernizar el país, porque Etiopía es quizá el único país de África que tiene una clase feudal. En África no existe más que en Etiopía. Y esa clase aristocrática feudal entorpece mucho la modernización. Y es la revolución de 1974, que los estudiantes marxistas tienen un papel predominante en la revolución, pero el que triunfa en la revolución son los militares. Y los militares adoptan el marxismo de los estudiantes, pero liquidan a los estudiantes. Y yo creo que el proyecto militar es un poco continuar el imperio juntos. Tiene una guerra con Eritrea permanente, pero lo que hablábamos antes, en la revolución ha surgido un movimiento político étnico nacionalista, que hacen guerrillas en el norte, sobre todo en Oromo. Y estas guerrillas derrotan a estos militares que querían reproducir el centralismo del imperio. Estamos hablando de finales del siglo XX. Sí, porque la revolución es 1974 y son 20 años prácticamente de guerra, y al final también coincide con la caída de la URSS y todos los reacomodos de política internacional. Ese proyecto centralista, continuador en cierta forma del imperio, fracasa. Y entonces se abre una etapa de dar cabida a estos grupos políticos étnicos en una nueva estructura de poder, que es el periodo de Meles, que es cuando la economía crece a grandes tasas. Y ese proyecto entra en crisis de nuevo por otros factores hace 5 años, 6 años, que un grupo también replantea que ese modelo federal no ha funcionado y que hay que redefinirlo de otra manera, quizá más centralista. Y ese péndulo, no sé cómo llamarle, es un poco
característico de la historia de Etiopía y de las dificultades para, de una vez por todas, definir un proyecto que más o menos convenzca a la mayoría, a una mayoría de la población. Un proyecto difícil, ¿no? Porque desde el punto de vista de la sociedad que tú explicas, tenemos, perdón, por un lado, un país que produce decenas de miles de universitarios que acaban las carreras, etcétera. Un país que tiene un desarrollo en algunas zonas económicos espectacular, ¿no? Con la llegada de potencias extranjeras que quieren apoyar tal, y al mismo tiempo un país en que muchas de zonas de ese país todavía un marido puede comprar una mujer por 40 cabras o 40 vacas, no me acuerdo de qué es lo que tú explicas, y es una norma habitual entre la población. Es decir, tenemos un país que tiene unos polos de desarrollo modernos, digamos, y en cambio otros están prácticamente en la Edad Media todavía, ¿no? ¿Cómo ese país, qué futuro le ves a la reunificación de esas tendencias? Si crees que se pueden reunificar, porque además está la guerra, permanentemente hay guerra o guerrilla o conflicto, ¿no? Bueno, ese es un conflicto que ocurre, ¿no? Que el problema es que tú tienes un proyecto de modernizar, de urbanizar, industrializar a una sociedad, que en cierta tradicional, incluso unas sociedades que pastoriles, pues sociedades todavía que pueden cultivar quemando y talando el bosque y moviéndose de un lugar a otro, y un grupo urbano cada vez más fuerte y más poderoso que demanda recursos, demanda mercados. Pero yo creo que esto no es... o sea, lo que te llamaba la atención, y por eso también el libro te dice, ese proceso que ha sido 200 años, 300 años en Europa, tú lo ves en una generación o dos generaciones. Pues ese proceso de desarrollo del mundo capitalista lo tienes allí ahora, en vivo, sucediendo, y bueno, es un conflicto. Y tú has definido bien lo que se enfrenta ese país, cómo modernizas una sociedad que todavía en las mentes y en los corazones no les interesa tanto los valores de hacer dinero, sobre todo en las zonas rurales, y cómo eso lo vas a cambiar sin crear un conflicto que mate todo el proyecto. Pero, por otra parte, los jóvenes de esas comunidades, como siempre, porque estamos hablando de países, África es un país de jóvenes, de gente de 18, de 20 años, masivas, ¿no? Que es lo que vemos también con la diferencia con Europa, que somos una pandilla de viejos, ¿no? Entonces, esos jóvenes también están demandando salidas. Y ven el teléfono móvil que todo el mundo tiene, ven que se puede vivir de otra manera, que el esplendor que saca Hollywood, lo bien que se vive, ¿no? Aunque sea ficticio, pero es lo que se transmite. Y eso también actúa a irse a las ciudades, y cada vez más estos núcleos urbanos, estos jóvenes que piensan en una vida moderna, empujan por el cambio. Entonces es ese conflicto que no sé si se puede en una generación resolver, pero eso es lo que hemos vivido en Europa en, no sé, 200 años, ¿no? Y eso, por una parte, se está viviendo, ¿no? Y además, la idea, por ejemplo, Meles, cuando creó un régimen federal con derecho a la separación, él dijo, bueno, todo el mundo va a querer separarse porque él mismo formó el TPLF, el partido político de Tigray, y él mismo en sus principios era un maoísta pero quería la independencia de Tigray, pero luego él fue cambiando, ¿no? Y adoptó más las políticas chinas de Deng Xiaoping, de industrialización, de crecimiento. Pero lo que quiero decir es que para unir estas diferentes etnias y naciones, lo que ideó Meles fue
modernizar el país, dar a los jóvenes una forma de vida mejor, hacerlos urbanos, hacerlos obreros, hacerlos clase media. Y eso pensó él, que ese desarrollo ligado a la idea de que por primera vez un país africano puede industrializarse, obviamente con la ayuda de China, eso podía mantener el orgullo de ser etíope, como había permitido la derrota de las tropas europeas italianas en Adwa, el orgullo africano, el orgullo etíope. Eso en vez de hacerlo con guerras, vamos a hacerlo a convertir Etiopía en un país moderno, industrializado, de tipo que fue Corea, porque Corea en los años 60 era más pobre que África. Entonces, ¿por qué no podemos hacer lo mismo que se ha hecho en Corea con la ayuda china? Y ese era el proyecto. Claro, aquí, detrás si realmente tú consigues un país industrializado con ayuda china, tus antiguos socios dominantes, Francia e Inglaterra, pierden todo el acceso a la industrialización del primer país africano, y posiblemente pierden la partida de la industrialización de África y los beneficios que podría dar a quien más o menos ayuda a esa industrialización. Entonces, eso también complica más el proyecto, ¿no? Entonces, pero la idea de ese conflicto entre destrucción de formas de vida precapitalistas, por llamar de una manera, y fuerzas políticas que le dan mucha fuerza a la pertenencia étnica, porque ellos hablan su propia lengua, su propia historia. Eso, la idea era, vamos a decirles, miran lo que hemos hecho en Adwa, podemos hacer un país industrial y podemos poner juntos todos y ver las diferencias. Ese es el proyecto. Y eso es lo que con la crisis política dentro de ese régimen, con el ascenso de Abiy Ahmed, eso es lo que se pone en cuestión. No hay muchos intereses de que quizá Etiopía se industrialice, quizá África empiece a industrializarse, quizá. Pero, ¿En dónde crees que...? Bueno, porque África en el nuevo orden, o en el antiguo orden neoliberal, África era para dar los minerales críticos, las materias primas que necesita la industrialización, entonces era de China. Pero claro, China, estamos hablando cuando empezó este orden. China ponía la industria, o otros países, o el este de Asia, África tenía los minerales y quizá la población joven, y nosotros tomábamos los diseñábamos y mandábamos a China lo que tenía que producir. Claro, eso en 30 años eso ya se ha acabado, porque los chinos dicen, no necesito tu diseño, yo lo hago por mí mismo. Entonces, y África dice, no, pero yo también quiero, lo que estamos hablando, yo también quiero una clase media, quiero un desarrollo. Yo no quiero solamente producir materiales críticos para la industria francesa o la industria alemana, ¿no? Y eso es un poco, todo se rompe. Y ahí también creo que la crisis de Etiopía tiene que ver con este nuevo reagrupamiento, y porque ya nadie va a aceptar en África ser productor de cobalto o lo que sea, y en China nadie va a aceptar copiar el diseño de la gente de California o de Nueva York, ¿no? Entonces, eso se ha acabado. Sí. Lo que viene, y ese mundo también impacta en Etiopía, ¿no? Bueno, impacta en todas partes. El cambio es imparable, ¿no? Es imparable en Nigeria, es imparable en el Sahel, es imparable en Kenia. Eso. Sí, porque se acabó una etapa que ese tiempo ha pasado, aunque no seamos plenamente conscientes. Bueno, yo creo que hemos dado bastantes pistas para seducir al lector y que acaben comprando tu libro y se acaben sumergiendo en ese mundo fascinante que es el de la Etiopía de hoy y la Etiopía de ayer. En todo caso, una última pregunta que puede ser útil para los lectores. ¿Es seguro viajar hoy a Etiopía? ¿Crees que se pueden arriesgar a hacer un turismo moderado hoy en Etiopía, un occidental? Bueno,
Yo creo que tienen que ver la situación día a día, pero es cierto que ahora hay una guerra sobre todo en la región Amara, que es la región donde está Gondar y el lago Tana, y de hecho es donde empezó Menelik, era un Amara y está muy ligado al poder, y ahora resiste un poco esa región el poder de Abiy Ahmed, ¿no? Que es Oromo, ¿no? Él es Oromo. Él es Oromo. Y resiste. Pero yo pienso que será muy difícil viajar ahora por tierra, pero es posible que se puedan visitar volando Lalibela, que es el centro religioso más importante ortodoxo, Aksum, donde empezó el imperio. Ahora Tigray, que fue donde sufrió la guerra durante 2 años, catastrófica, con una violencia desmesurada, con muertos, ahora está tranquilo y yo creo que se puede visitar las ermitas, pequeñas ermitas que hay en montañas que parecen como Arizona. Y yo creo que sí bueno, hay que enterarse, y repito lo mismo que antes, el poder sobre el terreno no está en una hipotética ley o una hipotética policía o soldado, está sobre lo que hemos hablado, estas dificultades de gente local que ejerce el control sobre su territorio, y que sería conveniente, antes de adentrarse, saber qué pasa y hacer caso a estos poderes locales, aunque tú creas que tienes la ley del Estado, porque funciona con otra racionalidad. Y luego hemos hablado yo quería acabar, porque hemos hablado de temas así, de geopolítica, de problemas de poder, de desarrollo, pero el libro es mucho más que eso. También es un viaje, es esto que hemos hablado y que hemos contado, pero está escrito de una manera de problemas locales, de problemas cotidianos, de cómo las personas enfrentan todos estos macro problemas que ellos no perciben o no lo suficientemente claro lo que está pasando, pero lo sufren y cómo lo sufren. O sea, no crean que van a leer un libro de sociología. No es un ensayo sociológico. O un libro de economía o un libro de política. Lo que van a es leer un libro que se intenta explicar lo que es Etiopía, se intenta ver cómo la gente enfrenta todos estos problemas macros que hemos dicho, y yo creo que sí que es muy útil para gente que visite Etiopía, porque yo creo que puede ayudarle a entender lo que está pasando y a entender mejor y disfrutar más de una experiencia que realmente no se va a arrepentir, porque, como hemos dicho, es una civilización propia, con cosas propias que han creado ellos y que además la han podido mantener por no ser colonizados. Eso es importante, porque si tú puedes crear cosas, pero viene un poder externo, te machaca y ya, ¿no? Y eso se pierde ya en la diversidad de la historia, de la creación humana, de la imaginación, de la innovación, de las culturas. Pero eso está vivo en Etiopía, y por eso creo que es un país fascinante y que yo creo que sí que hay que visitar y enterarse de la diversidad del mundo, que todavía, a pesar de la globalización, resiste, ¿no? Pues para eso utilizaremos tu libro. Gracias por el libro, gracias por tus palabras y hasta siempre. Muchas gracias, Miguel, y muchas felicidades por tus 80 años, creo que han sido hace poco. Por desgracia, sí. Y que bueno, que sigas impulsando la cultura en mayúscula, la cultura catalana, la cultura española. Será lo que se pueda. Gracias.